unos 15 minutos, si te parece, Daniel, Sí, perfecto. para preguntas que puedan tener todos los participantes o que vayan surgiendo, ¿sí? Ustedes las van a Ya. escribir en el chat y yo las voy a ir leyendo para que el geólogo las vaya respondiendo. Si no, pueden pedir por el chat también si quieren hablarlo, prender el micrófono y hacer sus preguntas. Bueno, en esta ocasión la Juventud Latinoamericana de Geocientistas tiene el agrado de presentar al geólogo Daniel Gómez Michea, quien se ha egresado de la Universidad Nacional Andrés Bello de Chile y ha realizado varias ayudantías durante su carrera, como en cátedras como Geología General, Génesis de Depósitos Minerales, ayudante titular de terreno en salidas de campo, y actualmente se encuentra desarrollando un proyecto especial de vinculación con el medio desde la Universidad Nacional Andrés Bello, para potenciar la geología en el Parque Nacional La Campana, de la Quinta Región. Además cuenta con habilidades comunicativas desarrolladas en la realización de ayudantías, terreno y prácticas, entre otras labores institucionales y profesionales, centros de alumnos o voluntariados. Bueno, sin más que agregar, le pasamos la palabra al geólogo y le agradecemos por el tiempo y la disponibilidad. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Alma. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos los presentes. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Daniel Gómez. Soy geólogo egresado hace un tiempito de la Universidad Andrés Bello y egresé yo el año pasado. Esta charla principalmente va a tratar sobre el marco del desarrollo de mi tesis, de la cual me titulé, y la cual recibe el nombre de Geología y Génesis del antiguo distrito La Campana, que está ubicada en la comuna de Olmué, en la provincia de Marga Marga, en la región de Valparaíso, en la zona centro de Chile, cercano a la cordillera de la costa, y va a tratar principalmente sobre el tema de los controles estructurales, de la mineralización, alteración, y la evolución mineralógica dentro del skarn de cobre, zinc, plomo y plata, que se encuentra en este lugar. Bueno, forma de introducción, la ubicación del área de estudio está ubicada en la zona centro de Chile, acá en la quinta región de Valparaíso, en la comuna de Olmué, a 104 kilómetros desde la capital de la ciudad de Santiago, por la ruta 5, y desde 60 kilómetros desde la costa, desde la ciudad de Valparaíso, hacia el este. Y se encuentra en este recuadro rojo de acá. El área de estudio se centra principalmente dentro del área de la reserva de la biosfera, la Campana Peñuelas, las cuales se pueden ver aquí en color verde, acá también en la imagen anterior, en este sector de acá. Y dentro, además del Parque Nacional La Campana, como pueden ver acá en la figura, en la perspectiva a través de Google Earth. Y se accede a él a través de senderos y rutas de acceso de camino vehicular. Acá se muestra una imagen satelital en planta, más o menos para que vean más o menos el lugar. Y acá una imagen topográfica al lado derecho. El Cerro La Campana tiene una altura media de 1800 metros sobre el nivel del mar. Y acá una perspectiva más general del parque, de los lugares donde yo estuve en terreno fueron en estos sectores de acá, en este cordón de acá del oeste, en las partes bajas también del valle y en el sector más suroriental del parque. Bueno, entrando un poco más al contexto tectónico y metalogénico regional del área de estudio, para que se pueda entender de una mejor manera, una pequeña introducción. A partir del Jurásico inferior es cuando ocurre, ¿cierto?, la apertura del punto caliente Camp, hace 200 miles de años, en este sector, y comienza instantáneamente un régimen compresivo y transcurrente sinestral en el margen continental occidental de Pangea. Y durante el Jurásico inferior tardío,
se genera la apertura del punto caliente Karoo a 183 millones de años en este sector, conllevando a un contexto o un régimen tectónico, ¿cierto?, compresivo, con acoplamiento de la placa tectónica, y un movimiento sinestral en el arco magmático. Y ya hacia el Jurásico Medio, se generan ciclos de transgresión y regresión marina dentro del Trasarco, llevando a cabo esta paleogeografía en este sector, cerca de los 33 grados sur, con un arco volcánico activo y un Trasarco con esas transgresiones y regresiones marinas, durante la línea superior al Bajo Océano Superior. Es por ello que a partir de este contexto tectónico se genera la franja de Jurásico Medio al Jurásico Superior, asociada principalmente a betas IOCG ya estratoligados, de edad caloviano a quimeritiano. Como se puede ver en esta figura de la derecha, el área cubierta por el color azul sería, en este caso, la franja del Jurásico Superior, que sería parte del cinturón IOCG. Y principalmente son betas IOCG y algunos estratoligados. Ya hacia el Jurásico Superior, en el Trasarco ocurre una sumerización de la cuenca. Según Oliveros et al. 2012, A&D y colaboradores, y ocurre un cambio en esa configuración hacia un intraarco. Ocurre una baja velocidad de subducción, como se indica acá en la figura de abajo. Ocurre rollback y desacople de la placa, generando un régimen extensivo, transtensivo, y que además genera el volcamiento de las capas volcánicas, ¿cierto?, con un manteo entre 30 grados a 55 grados hacia el este. Y finalizando el Jurásico Superior, ocurre una intrusión, ¿cierto?, de diques en dirección noreste debido a la misma extensión localizada. Ya hacia el Cretácico temprano, inferior temprano al Cretácico inferior tardío, ocurriría la apertura del punto caliente Paraná, que podría separar aquí Gondwana, África y Sudamérica, lo cual genera un aumento de la velocidad de subducción y además un acople de la placa, como se puede ver en la figura. ¿Qué hace esto? Que las principales estructuras se vuelven a orientar hacia el noroeste en dirección del vector de convergencia de la placa y se genera un régimen transtensivo sinestral. Además, ocurren nuevamente ciclos de transgresión y regresión marina, como se puede ver acá en la figura de la izquierda, con un arco activo durante el Cretácico inferior y rocas marinas, en este caso en un contexto de trasarco y antearco, ¿ya? Porque luego vuelve a migrar levemente el arco hacia el este, y estas rocas marinas fueron instruidas y modificadas, ¿cierto?, con alteración, etcétera, a la mineralogía, por ejemplo, de skarn, que se ven en esta franja. Y hacia el Barreviano albiano, que es el Cretácico inferior tardío, ocurre nuevamente, sigue existiendo este acople, ¿cierto? Y cambia al régimen transtensivo sinestral con la formación del arco asociado al sistema de fallas de Atacama, que está en Chile, cercano a los 125 millones de años. Bueno, y con esto se genera la franja del Cretácico inferior, que se puede ver acá en la figura de la derecha, en color verde, y principalmente está asociado o relacionada a depósitos tipo IOCG, del tipo beta, del tipo manto, brechas y del tipo IOA, y también la ocurrencia de IOCG asociado o relacionado espacialmente con depósitos del tipo skarn, dentro del rango de edad del Auteriviano al Albiano. Por lo tanto, a partir de ello es que se entiende que del Jurásico al Cretácico inferior tardío se presenta
esta franja de color verde que se ve aquí en la figura, que es donde ocurre el sistema de fallas de Atacama, que se puede ver acá en la figura derecha, en la extensión, y que principalmente llegaría por antecedente hasta un poquito más abajo de los 30 grados sur, hasta este sector, un poquito más abajo de La Serena, de la cuarta región de Chile. Y se desconoce principalmente la existencia o la extensión de este sistema hacia rocas más hacia el sur, al sur de los 30 grados sur. Bueno, como les decía, en esta franja, bueno, acá se ve el área de estudio, y en esta franja principalmente hay depósitos del tipo beta, en color rojo, depósitos del tipo skarn, en color verde, depósitos de tipo manto o estratoligado en color azul, en color negro los principales depósitos de óxidos de hierro, y en color gris otros depósitos pequeños de tipo IOCG. En cuanto al modelo, existe este modelo generalizado que es modificado de Silito 2003, donde explica él varios contextos que ocurren en el entorno dentro de un IOCG, como pueden ser IOCG compuesto, IOCG del tipo manto, IOCG relacionado a tipo de skarn, IOCG del tipo beta con brecha, o como se puede ver aquí un ejemplo de la beta con aumento de la típica beta IOCG que explica Silito. Aquí tienes un resultado de YouTube. La típica beta IOCG que explica Silito, con betas de magnetita, actinolita, apatito en la parte más profunda, asociada a diques máficos de diorita y andesitas basálticas. Luego más hacia arriba, estas betas cambiarían a magnetita, actinolita, apatito y presencia de sulfuro, como alcoperita y bornita. Y existiría un límite entre la diferencia de la magnetita y la hematita hacia partes más superficiales de estas betas. Y se generarían estas betas de hematita, clorita, calcopirita, brechas hidrotermales o betas de brechas tectónicas, y en las partes más superficiales, betas de calcita con posible asociación de plata. Todo esto ocurriría dentro de intrusiones de diorita, como se puede ver en roca de caja. Otro de los modelos que se establecen para los depósitos que están dentro de esta franja correspondería, por ejemplo, al depósito de tipo skarn, que según Meiner 92-95 existiría, ¿cierto?, una etapa inicial de alteración prograda, en este color negro, con asociaciones de granate y clinopiroxeno. Ustedes saben que hay una gradación hacia afuera, hay una razón, granates proximales, clinopiroxenos distales, y posteriormente ocurriría la alteración retrógrada, cuando existe el colapso aquí del sistema hidrotermal, se empieza a enfriar y estos mismos minerales progradados se destruyen para formar otros minerales retrógrados, como son la actinolita, epídota, clorita, calcita, sericita, esmectita, etc. Y la mineralización de los tipos de skarn va a ocurrir principalmente la alteración retrógrada. Ocurre la alteración retrógrada y va a depender del tipo de skarn que represente, si es un skarn de cobre, si es un skarn de zinc, de oro, molibdeno, etc. Y para el tipo de los IOCG, se tiene en antecedentes los trabajos de Vívalo 2009 y Barra Colaboradores 2017, que muestran principalmente este esquema. El esquema A y el esquema B, con dos tipos de IOCG. El primero controlado por flujos magmáticos hidrotermales, y el segundo controlado por fluidos metamórficos de cuencas sedimentarias. El primero corresponde a una alteración sódico-cálcica y regional de actinolita apatito, seguido de una alteración potásica en color rosado que se ve aquí, acompañada de sulfuros, ¿cierto? Como calcopirita, pirita, bornita, dentro de un sistema o controlado estructuralmente por fallas regionales, y en las partes más superficiales donde ocurriría este cambio a hematita, ¿cierto? Calcopirita y depósitos del tipo brecha, con alteración sericítica, que es más o menos asociada a la alteración fílica, que es parecido
a la alteración retrógrada. Y por el otro lado, esta alteración sódico-cálcica, en el segundo esquema, muestra un control a partir del flujo de estos fluidos metamórficos, pero sigue siendo similar en la parte estructural, en el control estructural. Entrando ya más al distrito de La Campana, la minería en este distrito existe desde del inicio del siglo XIX, y los principales autores que han desarrollado trabajos acá, o las geologías o antecedentes de la geología, son Flores en el año 1943 y Tidy del año 1970. Este fue el último que generó este mapa. Este mapa es un modificado de Tidy en 1970, donde muestra la principal ubicación de las minas en el sector: minas de hierro, Guanaco, Pronosticada, Felicidad, Beta Grande, Opositora, Balmacer y Mercedes, que están principalmente asociadas, ¿cierto?, con mineralización en esta falla, norte 15-oeste, con 80 grados al noreste, casi subvertical, y muestra además una variación mineralógica en la zona norte, con principalmente minerales de hierro, como magnetita, hematita, pirita y calcopirita, magnetita, pirita, y sulfuros de cobre, hierro y oro, en las minas de hierro, Guanaco y Mercedes. Luego en la zona centro muestra una zonación ya distinta. Muestra esfalerita, calcopirita, pirita, galena, arsenopirita, discracita, energita, calcopirita, sigue apareciendo esfalerita, ocurre en molibdenita. Y luego pirita, calcopirita, la ocurrencia de pirrotina y arsenopirita. Y hacia el sur existe un cambio donde predomina ya el sulfuro de cobre con calcopirita, boronita, calcosina. Magnetita, ocurre también molibdenita, oro y plata. Actualmente, este distrito ha sido catalogado como un skarn de cobre únicamente, pero ante la variedad mineralógica, eso parece igual raro. En cuanto a la alteración que se ha observado en estos antecedentes de estos autores, ellos describen granate, diópsido, gualastonita, vesuvianita en el sector sur, sureste, acá de mina opositora. También ocurre biotita, actinolita, epidotaclorita a lo largo de la falla. Y magnetita, apatito, también en este sector sureste. El problema de investigación generado en mi trabajo fue que, teniendo en consideración todo lo que mencioné recién, de las variaciones mineralógicas que existen, claramente no hay una certeza de la naturaleza de la mineralización y la alteración dentro del distrito, como cuáles son sus zonas de alteración, cuáles son sus paragénesis, o también cuáles son sus relaciones texturales dentro de la falla. Tampoco es claro el tipo de scan que representa, según sus variaciones mineralógicas, si es que efectivamente corresponde a un scan de cobre o no. Y tampoco se ha investigado la posible génesis o asociación con los depósitos IOCG propuestos por Civito 2003 para la misma franja ferrífera, si es que existe una relación IOCG del tipo scan, o incluso una relación del tipo pórfido con un scan. Es por ello que no se sabe qué realmente sucede en esta franja. A partir de esto es que se genera esta hipótesis, que a partir de la continuidad y esa relación espacial de la mineralización y alteración en el área de estudio, es posible reevaluar el distrito de La Campana, esperando que la evolución de este depósito esté asociado principalmente a un control estructural, a esa falla principal que les mostré, que además genere variaciones texturales en las paragénesis y en todos los tipos de alteración que se puedan encontrar, tanto a lo largo de la estructura principal, como en el sector occidental y el sector oriental, lo que genera una zonación. Como el objetivo general de este trabajo fue verificar el control estructural de la mineralización, la distribución de los tipos de alteraciones, y además generar un modelo de evolución que se ajuste a este distrito. Como objetivo específico, se tienen que definir la estratigrafía del distrito, su distribución y sus relaciones de contacto, reconocer los controles de la mineralización y alteración, también determinar el tipo de mineralización, alteración, zonas, asociaciones y los tipos de vetías que pueden existir, porque no se tenía registro tampoco de eso, y sugerir un modelo finalmente de evolución con estas etapas de mineralización y alteración. La metodología utilizada en este trabajo fue principalmente un gabinete de preterreno, un terreno de 7 días y un gabinete de postterreno donde se trabajaron con los datos.
Durante el preterreno se inició la recopilación bibliográfica, se vieron imágenes satelitales y se generó el material de apoyo para la fase de terreno como mapas preliminares, ¿cierto? Topografía y marcación de lineamiento. El terreno, acá especialmente se utilizó una metodología más digital, donde se utilizó la herramienta Measure, que es una aplicación móvil gratuita, donde permite recopilar datos en GIS, todo georreferenciado, y gracias a esta herramienta se pudo optimizar el tiempo, el tiempo por parada, y se generó un levantamiento de datos de litología, estructuras, mineralización y alteración, teniendo un total de 234 paradas. Y además se tomaron muestras con un total de 22, para cortes transparentes, pulidos y muestras de mano. Y se generaron los principales mapas, esquemas, perfiles y columnas. Y durante el gabinete 2 se generó esta base de datos, con el envío de muestras, para cortes, pulidos y muestras de mano. A partir de ello, además, se generó un análisis textural y paragénesis de los minerales. También se generó una interpolación de datos de mineralización y alteración del terreno, mediante el software ArcGIS, para obtener mapas de distribución y de intensidades dentro del distrito. Y finalmente se generaron los modelos de superficie y modelos generalizados de evolución. Entrando al contexto ya regional, en cuanto a la geología, se tiene aquí en la figura 7 la hoja de Quillota-Portillo, que es el mapa geológico regional de la quinta región, y se muestra acá el perfil, que es un extracto de la zona desde aquí del número 1 hasta el número 2, y abajo aquí se muestra la zona de estudio, en color rojo. En cuanto a la roca estratificada, se tiene principalmente la más antigua, a la formación Horqueta, como se puede ver aquí en planta y perfil, del Jurásico Superior, que corresponde a una formación volcano-sedimentaria. Luego, hacia el techo, de manera semiconcordante, se encuentra la formación Loprado del Cretácico Inferior, corresponde a una secuencia volcánicas y sedimentarias marinas. Luego, en contacto por intrusión y por falla, se encontraría la unidad La Campana, que no se ve acá en la zona del perfil, pero sí se ve en planta, que correspondería a un stock diorítico, gabrodiorítico, que es la unidad La Campana del Cretácico Inferior. Y luego, hacia el este, en contacto por intrusión y por falla también, los monzogranitos, ¿cierto? Y esto ya corresponde a un Plutón, que recibe el nombre de Plutón Caleu, que se le asigna al área de Caleu. Los resultados obtenidos de este trabajo corresponden principalmente a un mapa geológico 1-10.000, a partir de 5 perfiles geológicos, que se pueden ver aquí en la figura de la derecha, y 2 columnas estratigráficas que son representativas de la formación Horqueta y la formación Loprado. Los tipos de estructuras también se obtuvieron y los controles de la mineralización y alteración, los tipos también de esto mismo y las vetillas, las paragénesis, los modelos generalizados y la evolución preliminar del distrito. Acá se observa el mapa geológico que se generó del terreno y después del gabinete 2, donde se muestra aquí en color azul la formación Horqueta con 3 fases sedimentarias, la A, la B y la C, en contacto semiconcordante hacia el techo con la formación Loprado en color verde, con 2 fases A y fases B, y en contacto por intrusión y por falla con la unidad de La Campana en color rosado, y en contacto acá hacia el sector oriental con el Plutón Caleu. Y faltó nombrar aquí la unidad diorítica en color más lila, que está instruyendo principalmente a la formación Horqueta. Entonces tenemos 3 unidades intrusivas distintas y 2 unidades estratificadas. Y además la cobertura, ¿cierto?, cuaternaria actual en las quebradas del distrito. Se generaron estas 2 columnas que les mencioné, columna Las Gualas y columna Granizo, que yo las denominé. Y además se obtiene el perfil generalizado de la zona de estudio aquí en X, E, Y'. Este es el perfil generalizado de la zona de estudio, donde se muestra la distribución y la disposición de las rocas, con una variación del manteo entre 18 y 55 grados hacia el este, en la formación Horqueta, en intrusión
y estos fallamientos subverticales, con manteo levemente, o sea, con un fuerte manteo hacia el oeste, y seguido de estas otras estructuras que corresponderían a la falla de la campana centro y las otras a la falla de la campana oeste, ya que afectan principalmente a las rocas del Cretácico inferior, que es la formación Loprado, y donde estarían aquí emplazándose e instruyendo las unidades intrusivas de la campana y la unidad de Plutón Caleo. Para la unidad de la escuela se obtuvo un espesor de 2016 metros de espesor, y bueno, se dieron rocas de base a techo como autobrechas, brechas volcánicas, andesitas, tobas e ignimbritas, principalmente instruidas, ¿cierto?, por la unidad diurítica, como se puede ver ahí también en planta, en el mapa geológico. Y luego ya las otras fases corresponden a brechas volcánicas, tobas y andesitas, areniscas volcánicas, y tobas y granos decrecientes hacia el techo. En algunas partes se dio laminación paralela y otras estructuras de carga. Y esta parte del techo de la formación está instruida parcialmente por la unidad de la campana, ahí como se puede ver en planta en la figura izquierda, y también por la unidad del Plutón Caleu hacia el sector sureste. Y para la columna de granizo obtuvo un total de 1.373 metros de espesor, con las fases A de base, con las andesíticas y tobas, brechas volcánicas y andesitas vesiculares, y tobas y andesitas granocrecientes, y en las fases B, con andesitas, principalmente andesitas porfíricas, y areniscas carbonatadas y calizas, las cuales dentro del terreno no pude llegar al afloramiento, pero sí estaban distribuidas en los desmontes y en las antiguas labores del cerro. Hay antecedentes, sí, de amonites, dentro del área de estudio, pero un poquito más al norte, donde no pude llegar, en los trabajos de Tidi 1970. Ahí él describe todas esas fases marinas dentro del Cretácico inferior. Bueno, y esta formación se encuentra instruida principalmente por la unidad de la campana, gabros, como se nota acá en la figura, bastante oscuros, melanocráticos, y en contraste con la unidad de portezuelo, que principalmente son rocas leucocráticas, ¿ya? Son monzogranitos, amonzonitas cuarcíferas. A partir de esta tabla, aquí se muestra el resumen de orientaciones preferenciales de los datos estructurales, y voy a centrar primero en las fallas, donde las direcciones preferenciales son noroeste y no noroeste. Las secundarias son oeste-noroeste, hay estructuras también norte-sur y noreste, y otras de menor importancia que son este-noreste, como se puede ver aquí en la roseta de las tendencias. Y las principales intersecciones, o la mayoría de las intersecciones que ocurren, son a lo largo de las estructuras noroeste, como se puede ver acá en los proteos. Y además existe una variación que está dirigida entre el noroeste y hacia el noreste, como se dan cuenta. Estas son las estructuras principales que fueron reconocidas dentro del distrito. En color negro fueron este trabajo, y en color rojo son las de TIDI 1970. Donde se reconoce acá principalmente la falla de la campana oeste, esta larga falla que está acá, que afecta a las rocas jurásicas, la falla de la campana centro, que concentra la mayor parte de la mineralización, y la falla de la campana este, que tienen una tendencia no noroeste a norte-sur. Y se observa aquí, hay un sector norte que yo diferencié y un sector sureste, para lo que les voy a mostrar ahora, en perfil cada una de las fallas. Acá hacia el sector norte, en la figura izquierda, se puede ver aquí el mapa en planta del mapa geológico, y se muestra el perfil FF', donde se puede ver acá la falla de la campana oeste en este sector, acá y aquí, y la falla de la campana centro en este sector y en este sector de acá. Y hacia el sector sureste, en la figura de la derecha, se puede observar la falla de la campana este, en este sector oriental, que tienen un menor ángulo de manteo hacia el este, cerca de 70 y 50 grados. Y acá se ve la extrapolación hacia el sector sureste de la falla de la campana centro. Generalmente dentro del distrito existe tanto deformación frágil como dúctil,
existen fallas de primer orden, que son las noroeste y no noroeste, norte-sur, y fallas de segundo orden. Existen fallas también de tercer orden, dirección noreste, que cortan estas estructuras principales. Y también se midieron, se midieron estrías también, se encontraron estrías, pero principalmente se encontraron en la zona norte, acá, y también donde se puede ver el trazado de la falla, acá se ve en esta figura, de la falla noroeste, la falla de la campana centro. Y en el sector sureste se puede ver aquí la falla de la campana centro. Aquí principalmente existía una beta falla, de la mina beta grande. Y como les decía, se midieron estrías de componente de rumbo sinestral, y además se midieron foliaciones en el sector sureste. Principalmente las foliaciones estuvieron aquí en el sector norte, perdón, las estrías estuvieron en el sector norte, y las foliaciones en el sector sureste, como se puede ver aquí en la figura. Aquí no se nota mucho la simbología, pero están cerca del contacto entre la unidad portezuelo y la unidad de la campana. Y era un manteo cerca de 80 grados. Y principalmente eran cercanos al norte-sur. Y acá se puede ver otra más, un poquito más al sur, en el contacto entre la intrusión de esta unidad del Plutón Caleu con la unidad de la campana. Otra de las estrías que fueron observadas en el sector norte, aquí se puede ver la del sector noroeste, o sea, una estría de rumbo noroeste, y la estría del sector de componente norte-sur, todas sinestrales. Y acá se pueden ver los desplazamientos, la interpretación de desplazamientos que se generó. Acá hay otras estrías también, se pueden ver siempre en el sector norte del cerro, la verdad. No puedo observar ninguna en el sector donde estaban más las foliaciones. Por lo tanto, en cuanto a la discusión, ¿cierto?, del control de la mineralización y la alteración, se tiene principalmente que dentro del distrito existen intersecciones principales, noroeste y noroeste y norte-sur. Incluso existen intersecciones con noreste. Por lo tanto, se propone acá un control estructural a partir de la existencia de vetillas laminares, que les voy a mostrar enseguida, dentro de la mina Mercedes, franja de skarn en la falla de la campana centro, con la mina pronosticada, Felicidad, Opositorio, Balmaceda, y la existencia también de betas fallas en mina beta grande. Y también se propone un control litológico, como se puede ver en las figuras de la derecha, debido al metasomatismo en caliza de la mina Felicidad. Acá se pueden ver franjas de granates que continúan aquí. Esto ocurre durante el metasomatismo de las calizas, cuando son por planos preferenciales. Y además, en la otra figura inferior, con amígdalas de epídota, principalmente en la pilita y todas. Y bueno, realmente, como les explicaba yo al principio, el sistema de falla de Atacama tiene un límite que ha sido reconocido, que hasta más o menos los 30 grados sur, un poquito más abajo de los 30 grados sur. Y la forma es que igual yo puedo proponer una extensión del sistema de falla de Atacama a partir de varios argumentos, de estos 5 argumentos, hasta los 33 grados sur. ¿Por qué? Porque tengo fallas de primero, segundo y tercer orden, y que además ocurren ramificaciones desde las fallas principales, que se asocia muy bien al sistema de fallas de Atacama, hacia el norte. También existe un régimen frágil y dúctil dentro del sistema de fallas de Atacama. El rango de edades es cercana también al desarrollo del sistema de fallas de Atacama, dentro de los 130 y 100 millones de años. Incluso podrían ser desde el Jurásico superior. Y también está asociado a intrusiones gabridoríticas en los controles estructurales. Y ocurren asociaciones de magnetita-apatito, actinolita-albita-magnetita y sulfuros de cobre, hierro y un skarn. Por lo tanto, es como yo propongo una extensión del sistema de fallas de Atacama hasta más o menos los 33 grados sur. Otra cosa que están en antecedentes, que son igual más o menos actuales, son los trabajos de Leiva 2010 y de Rivera y Cerda 2012. El primero genera un mapa de modelo de anomalía Rossival de Bouguer, donde distingue grandes lineamientos de dirección noroeste y dirección noreste, cercano incluso a la zona de estudio que se ve acá en cuadrado negro.
Y a partir de él es que se genera este otro trabajo de Rivera y Cerda 2012, con un extracto del mapa geotectónico de Chile Central, donde mencionan que podría existir un control a partir de megalineamientos o estructuras translitosféricas de dirección noroeste y noreste, que tiene esta sigla ETL, estructuras translitosféricas, las cuales tendrían un control más que regional, incluso llegando hasta los límites más inferiores de la corteza, y que serían los lugares de permeabilidad donde se emplazarían grandes sistemas y grandes depósitos en este caso. Por ejemplo, son coincidentes con intersecciones de Río Blanco a Los Bronces, con intersecciones del noroeste con el depósito del Soldado, un gran estrato ligado que está aquí en la zona centro, y otros estratos ligados como los Aguirre y la Africana. Y se dan cuenta, acá faltan fallas norte-sur, que yo identifiqué en el distrito, y principalmente se observa acá el control noroeste, que continúa en este sector. Incluso en otras hojas, en otras cartas geológicas, de un poquito más al sur de mi área de estudio, se observa la extrapolación de esta falla hacia el sector de acá. Por lo tanto, podría existir una correlación de estas estructuras translitosféricas siendo paralelas a las noroeste que yo encontré en el área de estudio. Pasando ya a la mineralización, dentro del área de estudio se encuentran sulfuros primarios y secundarios. En color amarillo aquí se ve la franja donde fueron reconocidos los sulfuros primarios, en color amarillo, en este sector de acá también. Y en color azul fueron observados principalmente cobelinas, reemplazando a la pirita, pero es una cobelina secundaria. Y además se definieron 4 zonas, la A, la B, la C y la D. Para la parte de la mineralización supérgena, acá se muestra uno de los mapas de distribución y de interpolación de datos, que lo obtuve a partir del software ArcGIS, principalmente con goethita y jarosita, tanto en estructuras, ¿cierto? Con esta mineralización de óxidos de hierro, en vetillas también, o diseminados dentro de la misma roca. Como se puede ver acá, la parte con mayor intensidad indica los colores rojos, como en la fotografía de la derecha. Los de intensidad moderada, acá en vetillas y en fracturas. Y un poco diseminado principalmente y en fractura en esta parte más distal de acá, en menores intensidades. Los colores azules nos indican que no existe, perdón, indican intensidades leves de óxidos de hierro, ¿ok? No es que no existan. Así que, principalmente en el área de estudio, se concentran en esta franja, que es de la falla de la Campana Centro, y en este lado de acá, de la falla de la Campana Oeste. Y hacia acá, en este sector de acá también, que si se ve acá, aumenta la intensidad mucho de la oxidación, y estaría principalmente asociado, claro, quizá a la intersección de la falla de la Campana Centro, con la falla de la Campana con la falla de la Campana Este. Bueno, las vetillas que fueron reconocidas en el distrito, se ven acá en planta, en la figura de la derecha. Las de color verde son de vetillas que yo clasifiqué como AA, que son de alteración sódico-cálcica, con mineralogía de actinolita epidotalvita en halo, y también actinolita magnetita con halos de albita. Las de color rojo y las de color rosado son principalmente de alteración potásica. Ocurre vetillas de cuarzo con biotita, con halos de biotita, con más o menos actinolita, y también cuarzo y feldespato y biotitas de halo, principalmente en las vetillas tipo ED, que reconocí. Y las otras vetillas fueron las del tipo A, con cuarzo, pero eran generalmente sin halo de biotita. Las otras vetillas fueron vetillas de tipo Skarn, las cuales las PR, las del tipo PR, son del tipo Skarn, las de color azul, que fueron observadas con piroxeno, calcita, gualastonita y granate del tipo almandino, granate espesartina también con epídota, y también de pirita y magnetita con reemplazo de pirrotina y calcopirita, tanto en alteración prógrada como en alteración retrógrada. Y las del tipo B, en color celeste, fueron unas vetillas aisladas de cuarzo, pirita y molibdenita,
y pirita, molibdenita, calcopirita y magnetita dentro de alteración retrógrada asociada al mismo tipo de granate que nombré anteriormente. Acá se observan las vetillas del tipo AA, acá en la parte izquierda, vetillas de magnetita, ¿cierto? Aquí se ve la zonación, magnetita en el centro con actinolita, un poco de epidota en las partes más externas, pero principalmente con un halo completo de albita. En la figura acá de abajo se tienen estas batillas muy similares, con actinolita en este caso en el centro, no hay magnetita, pero sí ocurre en mayor medida la epidota y el halo característico que se nota acá de albita, con color rosado medio blanquecino, que incluso llega mucho más afuera de la vetilla, con epidota y albita, rellenando. Esta otra de acá, metandesitas, la roca está súper silificada, muy silicificada, y se muestra una parte interna, ¿cierto? Un núcleo de la vetilla con actinolita, epidota en el borde y un halo característico también de albita. Y esta otra de acá lo mismo, actinolita, epidota, albita, pero dentro de la pilita ya estas son vetillas mucho más laminares. Estas de acá abajo, si bien son laminares, pero tienden a ser más ondulosas y más irregulares. Las vetillas del tipo A y EB fueron reconocidas aquí como se muestra en la fotomicrografía del lado izquierdo, vetillas de biotita, en este sector de acá. Estas rocas son areniscas cuarcíferas, por eso la textura tan fina. Aquí se ven vetillas de cuarzo, en este sector, y acá vetillas de cuarzo feldespadio y con halos de biotita. Y en este sector de acá abajo, en la figura de acá abajo, se observa claramente el halo de biotita con una vetilla de cuarzo. Y estas son las muestras de mano que, de hecho, estas fotografías son de esta muestra, de esta de acá. Tenía esta textura. Cuando la encontré en terreno, la encontré súper rara. Nunca pensé que podía ser. Y bueno, efectivamente resultó ser areniscas muy finas, volcánicas, y las vetillas muy finas también, y ondulosas, irregulares, de estas vetillas A y vetillas B. Estas de acá son más alto topográficamente en el sector sureste, y son vetillas de biotita. Las vetillas del tipo PR, con alteración prograda y retrógrada, se muestra acá en las fotografías de la izquierda, que muestra acá en níqueles paralelos la presencia de granate, que se extingue completamente acá en níqueles cruzados, la presencia de calcita en los costados del granate, y mineralización de pirita y pirrotina. Además de esto, lo que se observó fue que generaba un halo de piroxeno, de quilopiroxeno, como se puede ver acá los colores azules y los colores anaranjados. Y por el otro lado, acá a la derecha, se encontró los bordes de unas vetillas dentro del mismo corte, se encontró gualastonita, acompañada de pirita y pirrotina. A todo esto la pirrotina estaba reemplazando a la pirita. Y en esta fotografía de acá arriba, se muestran vetillas de granate, acá se ve el granate con un zoom, dentro de la vetilla, principalmente de epidota, y con halos característicos, ya la roca está muy blanca realmente, con halos de albita. Las vetillas del tipo B, que fueron reconocidas con bordes de molibdenita, con un centro de pirita y cuarzo. Eran más o menos ondulosas, y generalmente participaba la molibdenita como relleno, la pirita también, y había mucha brechización en esta zona. Estaba cerca de la zona de la falla de la Campana Centro. Ahora, entrando ya a las relaciones texturales dentro de la zona de la falla de la Campana, se puede ver esta guía aquí, desde el punto C hacia el punto B y hacia el punto A, porque se encontraron relaciones texturales desde acá, desde el sector sureste hacia el sector norte, las cuales voy a mostrar a continuación. Primero voy a hablar del sector C. La mineralización en la zona C, acá se puede ver en planta, la ocurrencia mineral, bromantita, magnetita en vetilla, espirita en vetilla, pirrotina en reemplazo, calcopirita en reemplazo. En la fotografía de abajo, por ejemplo, hay un seguimiento. Lo primero que pude reconocer dentro de los cortes, en este sector de acá,
fue la existencia de pirita, la cual estaba siendo reemplazada por pirotina en este sector. Donde estaba comiéndose realmente la pirita. Seguido de esto, en un corte un poquito más hacia el este, en este sector de aquí, perdón, en este lado, acá, TM13D4, fue donde encontré que la pirrotina estaba siendo reemplazada por calcopirita. Por tanto, tengo pirita a pirrotina y pirrotina hacia calcopirita, dentro de los mismos cortes. Y aquí en color verde, no sé si alcanzan a ver las flechas del frente de reemplazo. Van hacia adentro. Y en el corte de arriba fue donde encontré las tres relaciones texturales juntas, o las dos relaciones texturales juntas, donde la pirita estaba aquí relicta, en este sector, y en este sector de acá. El frente de reemplazo de pirrotina estaba avanzando hacia la pirita, y a su vez el frente de reemplazo de la calcopirita estaba avanzando sobre la pirrotina y sobre la pirita. Por tanto, encontré una relación textural de pirita-pirrotina hacia calcopirita, en el sector C. Ahora en el sector B, de aquí de Mina Felicidad, encontré principalmente magnetita y pirita diseminada, esfalerita con pirrotina de reemplazo, pirita y galena, calcopirita de reemplazo con esfalerita y pirrotina, y pirita con molibdenita en relleno. Lo mismo acá, en la parte inferior, se puede observar la textura de relleno que tiene la molibdenita con su hábito, la pirita incluso que llega a estar un poco fracturada, tiende a ser más frágil en zonas de falla, y la molibdenita tiende a deformarse. Y aquí unos pequeños rastros de calcopirita. En esta otra figura se puede observar la molibdenita acompañada de galena, los típicos triángulos de arranque que existen acá. Y en esta figura de la derecha, que además se hace un zoom a la de arriba, primero en esta se reconoció la pirita con la molibdenita, también se reconoció magnetita en este sector, calcopirita, y en este sector en específico, bien chiquitito, bien pequeño, fue donde reconocí la presencia de pirrotina, ahí en el punto más alto de esta calcopirita, tiene un color más pardo, el reemplazo por la calcopirita, que reconocí también en la zona C, en la que le nombré anteriormente, y además comienza a aparecer la esfalerita, pero ocurre de una forma inusual. Esta forma está siendo reemplazada por calcopirita casi selectivamente en los bordes del cristal. Y bueno, los antecedentes que tengo de eso es que se pudo haber debido a la cantidad de hierro dentro de la esfalerita. Probablemente haya sido una mayor cantidad de hierro en el borde y la calcopirita haya reemplazado principalmente ahí donde estaba el hierro, en la esfalerita. Bueno, quedándonos con esta imagen, fue donde encontré la relación textural de esfalerita con pirrotina, que ambos están siendo reemplazados por calcopirita. Y aquí en la zona A fue donde encontré ya mayor presencia de esfalerita, como pueden ver. Acá en la figura abajo de la izquierda, tengo que la esfalerita está siendo reemplazada por calcopirita y galena, ya que es coincidente con lo que observé en la zona B. Acá se muestra el frente de reemplazo de la calcopirita y los mismos puntos que se observan, que son gotitas en los bordes del cristal, y además se presentan en los planos de exfoliación al interior del cristal de esfalerita. Por tanto, ¿qué me hace pensar esto? Que pudo haber incluso un periodo de mineralización o una etapa de mineralización que sea contemporánea a la esfalerita. En la figura acá de la derecha fue donde encontré que la pirita era realmente la que estaba siendo reemplazada por esfalerita, y incluso por eso los bordes tan rectos que tiene, incluso acá tiene todo el borde, toda la forma de la pirita, quedan algunos relictos de pirita en estos costados, pero ya la mayor cantidad de la pirita está siendo reemplazada por calcopirita y esfalerita. Calcopirita es el último que reemplaza. Y en esta figura de acá arriba fue donde se observa ya el reemplazo neto desde pirita hacia la esfalerita y hacia la calcopirita. Acá se ve la pirita con el frente de reemplazo de la esfalerita,
y el comienzo del reemplazo de la misma falerita por calcopirita. Y en la última zona, en la zona D, que corresponden a la muestra TM19 del día 6, fue donde reconocí principalmente martitización de magnetita diseminada, como se puede ver acá, de magnetita en color un poquito gris rosado, y la hematita en colores un poco más azules, en los planos de foliación. Y también encontré el reemplazo que les nombré de la covelina, que estaba reemplazando a la pirita en menor medida, ¿cierto? Acá se ve el reemplazo, un poquito de covelina en color azul y en níqueles cruzados los colores anaranjados fuertes. Pero eso fue lo principal que se reconoció en el área de estudio, esos tipos de reemplazo, esos tipos de textura. Entonces ahora, a partir de todas esas relaciones texturales y gradaciones o zonaciones que encontré, fue que definí las paragénesis con una etapa temprana, aquí en color rojo, con óxidos de hierro y más o menos sulfuro, ¿cierto? Magnetita, pirita, no consideré la molibdenita, este cuadro va un poquito más abajo. Magnetita, pirita, pirrotina, en algunas partes falerita, de manera incipiente, y desconocido si es que hay calcopirita diseminada, debido a lo que decía con las pocas cantidades de calcopirita que encontré en unos cortes. Luego de esto definí una etapa intermedia con sulfuros, con más o menos óxidos de hierro, ya aquí es donde predominan los sulfuros, tanto la esfalerita, pirrotina, galena, calcopirita, y ocurren de diversas formas, como pueden ver acá la B es la ocurrencia en vetilla, la de en diseminado, el R1 corresponde a que se presenta de forma de reemplazo, y el R2 que se forma en forma de relleno. Okay, entonces, el color negro es la mayor intensidad, línea segmentada gruesa puede ser diseminado o de menor o de intensidad moderada, y a las más pequeñas y desconocidas son incipientes. Y una etapa tardía, aquí en color verde con hidróxidos de hierro, oxidados de cobre y los sulfuros secundarios como la covelina. A partir de esto, es que, ya entrando a la discusión de la mineralización, es que se observó una evolución paragenética. A partir desde el primer punto, con magnetita y pirita, también este reemplazo progresivo de pirita hacia pirrotina, después la pirrotina hacia la calcopirita, la presencia de molibdenita, pirita y calcopirita juntos, luego el fuerte reemplazo hacia esfalerita y calcopirita, y finalmente la presencia de esfalerita que estaría relacionada y asociada espacialmente con estos tres minerales que son enargita, discrasita y arsenopirita, que están en los antecedentes de las minas que están en el sector, principalmente en el sector norte, o sea, en la zona A. Es debido a esto que a mí a partir de este diagrama, que se observa acá a la derecha de Einaudi et al. 2003, es que se puede establecer un recorrido desde el estado de sulfuración, que se pueden estimar algunas temperaturas promedio. Entonces, a partir del rectángulo aquí amarillo, es que estos minerales o estas asociaciones paragenéticas se generarían dentro de este rectángulo. Los unos con asterisco, los 3 y los 2, con un estado de sulfuración más bien moderado, intermedio, en este sector, hacia el rectángulo verde, de la cual podría seguir dos tendencias, tanto la flecha roja como la flecha azul, las cuales esas tendencias se desconocen por falta de datos, pero yo sé que esta asociación mineralógica que está acá abajo en el punto 3, de enargita, discrasita, arsenopirita y esfalerita, estaría centrada en este sector, que acá es donde ocurre la enargita, la discrasita y arsenopirita, y la esfalerita, principalmente. Por tanto, podría haber ocurrido desde la orientación de esta flecha azul o de esta flecha roja. Además de esto, que se puede obtener es que los rangos de temperatura estarían entre los 550 para la mineralización de manera preliminar y hasta los 270 grados Celsius
en el sector del rectángulo verde. Y una variación de los estados de fugacidad del azufre, ¿cierto? Desde una intensidad moderada, que probablemente haya subido a alta o muy alta, y que nuevamente haya disminuido la temperatura y la fugacidad hacia una sulfuración intermedia. O bien la flecha azul, que sería una disminución constante de la temperatura dentro del mismo estado de sulfuración intermedia. Esas son dos incógnitas de este esquema y de este trabajo que no se han podido identificar por falta de datos probablemente en este sector que se hayan podido encontrar, con coelina, etcétera, lo cual no lo descarto, pero igual se aleja un poco del contexto tectónico. En cambio, esta de acá, de la flecha azul, podría ser mucho más coherente con lo que fue observado en terreno y con lo que dice estas asociaciones paragenéticas. A partir de esto es que, bueno, este esquema está hecho a partir de varios pasos o varias asociaciones paragenéticas que generó Inaudi 2003 y colaboradores, y destacan que esta tendencia que se ve acá es típica de un pórfido, del tipo pórfido, de ambiente de tipo pórfido. Acá ellos resaltan de un tipo pórfido de oro y molibdeno, cobre, oro, molibdeno, pero yo no digo que pueda haber un pórfido de cobre, oro y molibdeno, pero sí hay una tendencia a la asociación del tipo pórfido. Entonces, lo que se discute realmente en este trabajo es si puede existir un sistema pórfido en profundidad, o si que realmente está asociado a un IOCG y un SCARN. Entonces, esa es la incógnita que se genera en este trabajo. Para las alteraciones, este es el mapa de alteraciones, de la distribución de las alteraciones dentro del mapa, dentro del área de estudio, con la alteración sódico-cálcica en color verde, la alteración potásica en color rojo, la alteración del tipo SCARN prógrada y retrógrada, perdón, prógrada en color azul. La retrógrada está en línea segmentada, perdón, en línea churada, en este sector, en línea, en esta de aquí, miren. También ocurre de manera aislada la alteración propilítica, y ocurre en varios sectores una fuerte silicificación. Y esta es la cronología más o menos estimada de estas alteraciones, en la etapa temprana, sódico-cálcica, potásica y prógrada, y una silícica, que puede estar acompañada de la mineralización, y una etapa intermedia luego con alteración retrógrada, propilítica, y continuidad de la alteración silícica, y se identificó un tipo de alteración que la denominé de tipo I, que está aislada, que ya está casi fuera del área de estudio, por tanto no la consideré. Y aquí está la cronología, bueno, actinolitas, apatitos, albitas, cuarzo, a partir de todo el análisis textural que hice a los cortes transparentes. Y también están las vetillas, con las mismas cronologías. Para la alteración sódico-cálcica, se muestra acá un zoom, ¿cierto?, a este sector, donde se ve acá el perfil FF', donde se puede observar en estos sectores la alteración sódico-cálcica con vetillas de actinolita, bastante irregulares. Aquí se observa bien la presencia de actinolita, la roca estaba muy verdosa. Y en otros sectores también la actinolita totalmente diseminada, con epídota, albita y óxidos de hierro, cercano a la falla de la campana oeste. Y por otro lado, en cuanto a la mineralización que fue observada, las que les mencioné, magnetita y hematita con martitización y la presencia de cobalina en estos sectores del perfil. Por otro lado, para el perfil BB', que es este de acá, aquí en este sector, no fue reconocida mineralización, pero sí una fuerte oxidación en toda la estructura que cortan. Y se demuestra aquí en la zona de alteración potásica las vetillas del tipo A y del tipo EB. Y por último, en esta zona, para el perfil CC', se observa una predominancia de alteración potásica con alteración sódico-cálcica en algunos sectores en la estructura, con vetillas de actinolita en estos sectores, como se puede ver, y mineralización de calcopirita con pirrotina, con el típico reemplazo que les mencioné recién. Para la alteración prógrada y retrógrada,
de tipo A, que la denominé tipo A por tener ciertas características. También tengo una que denominé tipo B, que tiene otras características, sobre todo en el tipo de granates. Para esta primera, de alteración prograda y retrógrada de tipo A, existe una razón de granate piroxeno elevada, como se puede ver acá. Esto es un endoscarn de tipo A, en este sector, de granate almandino, ya es muy masivo, y este es el corte transparente de esta misma roca. Se puede ver aquí los colores amarillentos de alto relieve, corresponden al granate. Y acá se ve un leve reemplazo de alteración, ¿cierto?, a epídota del mismo granate. Y los puntos aquí extintos en color opaco, ¿cierto?, son la mineralización de pirita y pirrotina. En este sector de acá, la anterior muestra corresponde a este sector de aquí, donde está el 6, 9 y 16. En este sector de acá, más al sur, es donde existe un exoscarn que lo describió Tidy en 1970, el cual corresponde a alteración retrógrada de subianita principalmente, y la presencia de, si no me equivoco, el 7 y el 10 sería vesuvianita, y el tercero y granate clinopiroxeno. Por lo tanto, hay alteración prógrada como alteración retrógrada. La vesuvianita en este caso corresponde a la alteración retrógrada. El otro tipo de alteración del tipo SCARN, que en este caso es del tipo B, prógrada y retrógrada del tipo B, en el número 5 acá en este sector existe una razón de granate piroxeno elevada también. En el punto 8 y 13, en este sector de acá, existe una razón de granate piroxeno baja, por lo tanto abunda el piroxeno, y existe tanto alteración retrógrada en el endoscarn como también en el exoscarn. En el perfil E', que es el que está acá arriba, se pudo observar del punto 5, el endoscarn tipo B proximal, con una gran cantidad de granate sobre el piroxeno. Y en el perfil FF', que está acá abajo, fue donde se puede observar en un endoscarn tipo B, pero en este caso distal, por el aumento del clinopiroxeno sobre el granate, que se muestra aquí en esta betilla que les mostré anteriormente. Incluso también con la presencia de guarastonita. Por otro lado, la alteración retrógrada, aquí se muestra claramente los efectos de esta alteración en un granate que está completamente destruyéndose, dando paso a la generación de cuarzo, la generación de calcita, y en este sector la generación de sericita. Y de mineralización, fue lo que les mostré también recién, de esfalerita, acá predomina la esfalerita en estos sectores, con pirita y calcopirita. En algunas partes se observó galena, con ese hábito tan particular. Y para la alteración propilítica, la parte ya más distal al sector oeste del distrito, fue donde se observó aquí en el perfil asociaciones de clorita y pidota calcita con hematita y pirita, y también de pidota actinolita en esta figura de acá, en esta fotografía. Bueno, este es el modelo generalizado de alteraciones del perfil XY que les dije. Acá se muestra la distribución en profundidad y aquí en el perfil de la alteración propilítica. Acá en profundidad se observaría la alteración sódico-cálcica en la zona de la falla de la campana oeste, y alteración potásica en la parte más profunda, donde se reconocieron las vetillas del tipo A y el tipo EB. Acá se reconocieron vetillas del tipo A, tipo AA, y un poquito más hacia el este, ya cuando cambia la roca del Cretácico inferior, existen vetillas laminares del tipo PR, y es donde ocurre en profundidad la alteración potásica, y en la parte de la falla, en la parte más superficial, la alteración prograda y retrógrada del tipo A y del tipo B. Y acá lejitos, la alteración del tipo I que les mencioné. Por tanto, existe un desarrollo de una alteración sódico-cálcica que está asociado a una alteración potásica en la parte profunda de esta falla. Y en el sector sureste del distrito, donde se observa esta parte de alteración potásica con alteración sódico-cálcica entre medio,
y en la parte más alta la alteración del tipo skarn. Para la mineralización, este modelo generalizado de mineralización primaria, acá en este sector se observa magnetita y pirita diseminada, magnetita en vetilla, pirita y calcopirita, en estos sectores cercanos a la falla de la campana oeste, y la alteración sódico-cálcica. En la parte más superficial de acá del sector norte, ¿cierto? Existen estas vetillas de magnetita, vetillas de pirita, pirrotina, esfalerita, calcopirita, pirita, galena, los antecedentes de arsenopirita, disclasita y enargita que están en este sector. Y más hacia en profundidad, estaría calcopirita, pirita, molibdenita en vetillas, esfalerita y magnetita y oro. Y luego mucho más en profundidad en el sector sureste del distrito, los antecedentes de las minas que están ahí es de calcopirita, bornita, magnetita, molibdenita, oro y plata, y pirita, calcopirita en vetillas, con pirrotina en vetillas, un poco de esfalerita y también arsenopirita. Por tanto, hay una zona de óxidos de hierro en color rojo y una zona de sulfuros principalmente en este sector más oriental, asociada a la falla de la campana centro. En cambio la otra, asociada a la falla de la campana centro un poco, pero principalmente en la falla de la campana oeste. Y este es un modelo generalizado de mineralización supergena con los oxidados de cobre y sulfuro de cobre secundario que se encontraron. Yo encontré la cobalina en estos sectores, diseminada reemplazando la pirita, un poco de brocantita en el sector sureste, y la calcosina que está en antecedentes, como calcosina secundaria, en los antecedentes de la minería en este sector. Por lo tanto, ahora con respecto al tipo de mineralización y alteración del distrito, es que se tiene que, dentro del skarn existe una alteración prograda y retrógrada de endoskarn y exoskarn. La mineralización predominante de cobre es proximal al contacto de la unidad intrusiva, y de manera distal existe un fuerte reemplazo y mineralización de zinc con el mineral de falerita. Y también posee también un control estructural y litológico, por lo que a mí esto me permite, al menos de forma preliminar, establecer que no solamente corresponde a un skarn de cobre, sino que debido a estas variaciones paragenéticas, corresponde principalmente a un skarn de cobre con asociación de zinc y plomo y plata asociados. Por lo tanto, ya de manera de conclusión, con respecto a los controles de la mineralización y alteración, el distrito de La Campana posee un control litológico y estructural, el cual se habría desarrollado en este sistema transtensivo sinestral hacia uno transpresivo, que eso ocurre ya a finales del Cretácico inferior tardío, ya en el límite del Cretácico medio, entre comillas, con características tanto de formación frágil como de formación dúctil en cuanto a las foliaciones que se observaron y las estrías de falla. Debido a las características mineralógicas y estructurales, no se va a descartar acá una posible extensión del sistema de falla de Atacama, pero faltan más trabajos por hacer para poder definir eso, y que a partir de los antecedentes de los megalineamientos o estructuras translitosféricas, las ETL que les mostré, no se descarta una posible relación genética a través de estas estructuras paralelas de rumbo noroeste, que sean controles de permeabilidad tanto regional, ¿cierto? Y con respecto al tipo de mineralización y alteración, las zonas, asociación y tipo de vetillas, debido a la mineralización de sulfuros de cobre, como calcopirita y bornita, la parte proximal, y el progresivo reemplazo distal por la esfalerita del distrito de La Campana representa un skarn de cobre-zinc con plomo y plata asociado, que debido a la evolución paragenética y a los tipos de vetillas que les mostré, no se descarta la posible asociación del tipo porfio-skarn a lo largo de la falla de La Campana centro, incluso hacia la falla de La Campana este. La fuerte actinolitización que había en el sector y la presencia de magnetita, tanto en vetillas como diseminado, estaría asociado principalmente a los depósitos del tipo IOCG de tipo beta, quizás profundos, quizás del tipo profundo, pero yo diría que son un poco más de la parte intermedia. En cuanto a las relaciones texturales en las paragénesis, estas muestran un estado preliminar de sulfuración bajo intermedio de alta temperatura,
desde el sureste del distrito, desde esa zona C que les mencioné, que habría evolucionado hacia un estado de sulfuración intermedia o intermedia alta, puede ser, según la flecha roja o flecha azul, hacia el noroeste del distrito, desde una alteración sódico-cálcica, una alteración potásica, hacia una alteración prógrada y una posterior alteración retrógrada. Debido a la ocurrencia de coberín y calcosina secundaria en el distrito, no se va a descartar la sobreimposición de los procesos supérgenos, generando también un enriquecimiento en cobre. Por lo tanto, de manera general, el distrito cuenta con una paragénesis mineral bastante compleja, que puede incluso seguir siendo estudiada, sobre todo en la parte de la cercanía con las rocas calizas, resultando interesante también como tema para estudios mucho más avanzados al futuro. De manera de recomendación, dentro del estudio, por ejemplo, había solo una datación radiométrica de la unidad de la campana con 130 millones de años. Por lo tanto, sería bueno obtener al menos edades de depositación para establecer edades de la estratigrafía, edades de mineralización y cristalización, y para tener también claridad dentro de los eventos involucrados, como también edades de deformación en las foliaciones. También se recomienda hacer una geofísica, magnetometría o sísmica, para identificar cualquier cuerpo de magnetita, o también la distribución dentro de la unidad extrusiva y estratificada bajo superficie. Estudios de isótopos sería bueno para ver la correlación con la franja ferrífera. Estudios de inclusiones fluidas para tener una claridad de temperatura, salinidades y la evolución de los fluidos hidrotermales. Y también, como les mencionaba también Alma, por ejemplo, que estoy trabajando actualmente en potenciar la geología, porque esto es un parque nacional. A través de este trabajo yo quiero potenciar la geología dentro del parque, y es bueno como tener como objetivo generar una caracterización geopatrimonial de los sitios y los elementos más importantes dentro del Parque Nacional La Campana, con el objetivo de identificar la importancia geopatrimonial dentro del distrito y también de sus alrededores. Bueno, esto es el final de la charla. Muchas gracias por su atención. Y esta es una foto del eclipse solar del año pasado, de ahí hacia el cerro, en julio del año pasado. Muchas gracias. Excelente, Daniel, muchas gracias. Queremos agradecerte desde la juventud. Excelente tu trabajo y gracias por compartirlos con todos los compañeros de Latinoamérica. Bueno, también queremos felicitarte porque llegamos a más de 115 concurrentes en la charla. Wow. Y recordar que Daniel es geólogo joven, recién egresado, así que también potencia uno de nuestros objetivos, que es la divulgación de las geociencias a partir de jóvenes geólogos. Así que bueno, Daniel, muchas gracias por todo, ha sido fantástica tu exposición. Y ahora vamos a dar unos minutos, si te parece, para preguntas. Sí. Bueno, Pablo González dice, muy buena charla, Daniel. Nicolás Carrasco dice, excelente. Efraín Malán dice, excelente, gracias por la información. Álvaro Casia, creo que se dice así el apellido, dice, excelente presentación. Pablo González dice que tiene una pregunta, así que vamos a darle la palabra a Pablo. Hola Daniel, muy buena charla, gracias por tu presentación. Gracias, Pablo. Yo te tenía una pregunta, mira, me llamó la atención que mencionaste lo de los sistemas de fallas con cinemáticas sinestrales, y también mencionaste que las fallas tenían una data jurásica, cretácica, jurásico-cretácico, ¿no? Más o menos. Claro. Entonces yo te quería preguntar, ¿cuál es la posibilidad de que estos sistemas mineralizados se proyecten más hacia el sur? Porque tú en un momento también hablaste de que proyectabas el sistema de falla de Atacama hasta los 36 grados más o menos. Entonces yo te quería preguntar sobre estos sistemas mineralizados hacia el sur y sobre si pueden formar algún otro tipo de yacimientos, tipo, no sé, depósitos de cuarzo o depósitos ricos en cuarzo, algo parecido. Ah, ok. Bueno, el sistema de falla de Atacama tiene antecedentes de una extensión hasta los 30-31 grados sur, un poquito más al sur de la cuarta región.
y no hay registros de trabajos anteriores que estén dentro de la franja ferrífera que permitan extender este sistema hacia los 33 grados sur. Por tanto, dentro del contexto metalogenético de esta franja, de la franja ferrífera, principalmente son depósitos del tipo IOCG, principalmente. Y también hay asociados del tipo Skarn, como les mostré en las figuras anteriores. Pero también podrían existir lo que se tiene antecedente de algunos pórfidos cubríferos en los bordes orientales del sistema de falla de Atacama y de la franja ferrífera. Entonces, por eso yo no descarto también la posible ocurrencia de un sistema porfírico en profundidad en mi distrito, debido a las asociaciones paragenéticas. Y respondiendo a la parte de tu pregunta con depósitos ricos en cuarzo y ese tipo, bueno, al este del distrito, bueno, existe mucho plutón y mucha roca intrusiva. De hecho, hay un batolito en el sector oriental del distrito que claro, presenta depósitos del tipo, por ejemplo, del tipo pegmatita, que incluso es un tipo de alteración que yo reconocí, era el tipo de alteración del tipo I, que no se lo expliqué. El tipo de alteración tipo I es un tipo de alteración que ocurre en depósitos del tipo pegmatita. Ya son zonaciones en la roca intrusiva. Es donde aparece clorita, aparece actinolita también, pero principalmente esa es la forma en que ocurriría, porque el ambiente dentro de mi distrito tiende a ser más profundo y no tan superficial, magmáticamente hablando. Pero en cambio los batolitos que están hacia el sector oriental son, bueno, mucho mayor envergadura y en las partes o la apófisis de esta unidad intrusiva donde se concentrarían estos depósitos de cuarzo. De hecho, en la parte occidental de mi distrito hay una mina de cuarzo, una pegmatita, y por eso fue que identifiqué también ese tipo de alteración tipo I que estaba en la parte más oriental del distrito. No sé Una si respondí tu pregunta. pregunta, Daniel. Antes que nada, felicidades desde México. Gracias, Juan. Mi pregunta va hacia tus alteraciones, ¿cómo las identificas? ¿Únicamente por petrografía? ¿Usas el Terraspen o otro equipo? ¿O qué fue lo que hiciste? La principal forma en que reconocí los minerales de alteración fue primero en terreno, con el mapeo de detalles, ¿cierto? Muestras de mano. Y posterior a ello hice el envío de cortes para muestras y reconocí ahí los minerales de alteración. Reconocí las alteraciones y esas zonaciones. Y a partir de ello fue que realicé la distribución mediante los datos que tenía de superficie en el software ArcGIS. Y principalmente eso fue a través de los cortes transparentes. No utilicé geoquímica, bueno, debido a la limitación igual de este trabajo, no había presupuesto para realizarlo, entonces traté de hacerlo con lo que yo tenía, con lo que se me permitía hacer. ¿Tú crees que te faltó tomar más muestras para tener una mineralización mucho más detallada? Sí. Yo recomendaría en trabajos posteriores tomar mucha más muestra, hacer muchos más cortes, que por presupuesto no pude, y sobre todo para la mineralización, para obtener esos puntos o esos gaps que hay sin datos sobre la relación paragenética o la relación que puedan tener texturalmente o realmente dar el origen o la línea de la mineralización. Muy bien, gracias y saludos desde México. Gracias, Juan. Gracias, Daniel. Continuamos. Voy a repetir que escriban sus nombres en el chat si quieren hablar, porque estamos ordenadamente dándoles la palabra a los que escriben por el chat, ¿sí? No se salten a hacer preguntas de una, porque hay preguntas previas, ¿sí? Así respetamos, digo, el orden y los demás compañeros que tienen consultas. Bueno, dice
Denis te dice excelente charla, gracias Daniel. Matías dice, buenísima charla Daniel, súper interesante el tema. Tomás también, muy buena exposición. Marcela Noemí Varela también, muy interesante la charla, felicitaciones. Bueno, Max también quiere usar el micrófono, debe querer consultarte algo. Le pasamos la palabra. Sí. Daniel, gracias por darme la palabra, Daniel. Felicidades desde México. Creo que tu trabajo es un ejemplo de cómo el trabajo en campo puede dar frutos y sobre todo tratar de transmitirlos es mucho que mejor. Me gustó mucho tu petrografía, tu minerografía. Lo quiero simplemente el comentario para que tomes en cuenta. Acuérdate que el molibdeno, el punto de cierre es mucho más arriba. Y entonces, en tu petrografía está muy bien. El gráfico de Naudi está bien, pero debe cerrar más arriba. Ver esos detallitos. Y por ahí, minerales de cobre supergénicos, los podría separar un poco más hacia la parte final. ¿Cómo lo conceptualizas en la parte de tu modelo? Es también evidente que tienes sericita, y es decir, tienes alteración fílica sobrepuesta al sistema de Scar, y obviamente Claro. probablemente al sistema potásico. Entonces, esas cosas pudieran funcionar para tus modelos. Finalmente, para que pruebes las temperaturas, es muy bien que estás pensando en isótopos, sobre todo azufre, oxígeno y carbón, pero también podrías usar algo de isótopos radiogénicos, tienes biotita, y poder también en algún futuro tratar de pensar en una adaptación argón-argón para algo de usando ya sea feldspato potásico o bien biotita. En lo demás, muchas felicidades, buena presentación y buena comunicación. Muchas gracias, Max. Voy a coger todo lo que me dice. Gracias Daniel, gracias Max. Continuamos entonces con las preguntas. Bueno, Rodrigo Félix nos comenta, muy buen trabajo. ¿Has pensado en checar a detalle las anomalías magnéticas para realizar una interpretación integral con tu geología? Es decir, analizar las anomalías, los residuales o reducción al polo para poder observar el comportamiento magnético y darle una geometría más a detalle al yacimiento. Sería muy buena idea también meter unos sondeos MT para observar más a detalle las zonas de alteración, fallas, etc. Reitero, me pareció una excelente presentación. Felicitaciones. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, la verdad es que como recomendaciones yo quiero igual hacer una parte de geofísica, porque claro, eso moldea muy bien la parte de la estructura y además coincide con la mineralización que he reconocido en superficie. Entonces sería una muy buena idea generar esta geofísica y tener una mejor geometría, ¿cierto? Y más detalle al yacimiento. Pero claro, por problemas de costo no pude hacer más cosas, me hubiera encantado tener al menos una línea de geofísica para, no sé, para el sector sureste o para el sector noreste, sea cual sea, y darle un poco más de detalle en profundidad a lo que se observa. Así que sería muy interesante la parte de la geofísica. Gracias, Dani. Bueno, continuamos. Dice Cintia, gracias por la exposición. Alexandra, también, excelente presentación, gracias por compartirlo. Marcelo, también, gracias por todo. Kitty, Becky, muy buena charla. Después, Nicolás Carrasco me escribe si puede preguntar por micrófono y le contesto que sí. Compañero, prenda micrófono y con gusto pregunte nomás. Sí. Hola Daniel, un gusto Hola, y gracias. felicitaciones. Hablo de Temuco y quería preguntar respecto al geopatrimonio, no sé si, y al parque, no sé si el parque está, si hay empresas que le echaron el ojo a estos yacimientos
y si solamente por ser un parque nacional, están protegidos. ¿Qué crees tú, tu visión igual, si debería mantenerse protegido? Porque igual tengo entendido que La Campana es como un parque que ha estado en mira por muchas cosas, está como vulnerable en ese sentido. Claro. Gracias, Nico, por tu pregunta. El Parque La Campana, bueno, ante la ley, todos los parques que tengan minería antigua son vulnerables, porque si bien se permite la investigación científica dentro de los parques, la ley establece que en el caso de que el gobierno requiera más recursos minerales, puede atribuirse la autoridad para, aunque sea parque, extraer los minerales, ¿ya? Eh, una forma para disminuir la preocupación ante ese tema es que se genere aparte de una conciencia social sobre esto, y que además se genere el levantamiento de datos y reconocimiento del geopatrimonio dentro de estos parques, o dentro de cualquier área, la verdad. ¿Para qué? Para que se pueda, a partir de ello, generar una conservación. Entonces, ya generando un geositio, generando más adelante probablemente, no sé, geoparques, etcétera, eso ya es un plus para evitar que esta ley que está en Chile funcione para los parques nacionales y no se permita la extracción en un futuro que ojalá no sea, ojalá no ocurra, y se pueda conservar cada uno de las áreas de interés, geopatrimoniales, geoculturales, lo que sea. Pero principalmente dentro del parque, la idea es reconocer estos elementos significativos de geositios, ¿cierto? Levantar la información, compartirla, difundirla, llegar a la sociedad geológica, llegar a hacer una geomin que reconozcan estas cosas. Entonces, bueno, eso igual es algo que estoy trabajando, por ejemplo, ahora, en el proyecto de vinculación con el medio, que a partir de la Universidad Andrés Bello, donde voy a generar rutas geológicas, voy a poner puntos de información, todo esto acompañado de la jefa de la carrera. Y la idea es potenciar la geología dentro del parque para después establecer un geositio, establecerlo como geopatrimonio y, ¿por qué no más adelante, seguir caminando hacia el geoparque? Sería súper interesante, es algo que está naciendo, la verdad, en Chile. Hay un geoparque en el sur, el Cuyralcura, así que esperemos que todo salga bien y bueno, la idea es, como te decía, levantar la información, compartirla, generar geositios, ¿ya? Para cuidar el geopatrimonio y cuidar el entorno. Eso principalmente. Gracias, Nico, por tu pregunta. Vale, gracias, Daniel. Gracias, Dani. Bueno, el último comentario que tenemos de Mario dice, muy buena la presentación, gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Saludos desde Perú. Tiar dice, genial el proyecto, Dani. Esos son los últimos mensajes que tenemos hasta ahora. Si no hay ninguna duda más, si alguien no quiere consultar nada, quiero agradecer nuevamente a Daniel, que Muchas nos ha gracias. impartido esta maravillosa charla. Bueno, además de que es parte también de la juventud, así que también un doble agradecimiento. Compartiremos la Sí. grabación, va a estar en YouTube. Quiero invitar a Daniel si quiere dejar su mail. Dani, si quieres dejar tu mail para que cualquiera que quiera comunicarse con vos. ¿Se logra ver acá en pantalla? Se está compartiendo todavía, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Se está compartiendo la pantalla aún? ¿Está compartida? Ah, sí, está compartida la pantalla. Ahí Bien, están pueden sacar los de datos. ahí. Ese es el correo. Perfecto. Está el Eh, correo, LinkedIn, también tu red social. claro. Y el LinkedIn. Ahí está. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Rosalba nos comenta, muy bien, pensé por el desenvolvimiento que tendrías muchos años más de experiencia. Excelente, saludos desde México. Un poco de cana. Muy bien trabajado, Dani, muy bien explicado. Muy bien las Muchas caras. gracias, Rosalba. Muchas gracias. Saludos desde México. Bueno, gracias a todos los que han participado.
Gracias de nuevo, Dani. Muchas gracias. Gracias al equipo de la juventud. Qué bueno que hayan aprendido. Nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Están todos invitados al Parque Nacional La Campana cuando estén listos los letreros y las rutas Vamos a ir. para que lo vayan a conocer. Gracias. Vamos a ir, Dani.